Reciba un cordial saludo. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Los Clásicos de Siempre, en el que hablaremos de las pestes y las pandemias tal como las ha visto concebido y registrado la literatura a lo largo de los tiempos. Para ello destacaremos algunas obras capitales referidas a plagas y epidemias en diferentes épocas de la historia. Soy José Luis García, director de la emisora virtual RCN Clásica. Me escuchan en las plataformas de Spreaker, Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. En estos enrarecidos tiempos de coronavirus, COVID-19 y cuarentena que atraviesa el mundo, se han puesto de moda nuevamente varios libros, principalmente novelas, que dan cuenta de lo que han sido las epidemias en el transcurrir de los tiempos. Para ir bien lejos en la historia y entrar de una en materia, nos podemos remitir en primera instancia muchos siglos atrás, al conocido libro del Éxodo, enmarcado en el Antiguo Testamento de la Biblia y escrito hacia el siglo V a.C. Inicialmente atribuido a Moisés, algunos eruditos lo han puesto en duda y consideran que su autor es desconocido y que quienquiera que haya sido, hizo una gran compilación de diferentes documentos históricos sobre lo que allí se narra, sobre lo que allí se relata. Se trata de las famosas 10 plagas de Egipto, cuando el pueblo judío era esclavo del faraón egipcio. En la quinta plaga, denominada propia y oportunamente la peste, el Señor dijo a Moisés, comillas, «Preséntate al faraón y dile, esto dice el Señor, Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me sirva, porque si no le dejas salir y te empeñas en retenerlo, la mano del Señor caerá toda sobre tu ganado, que anda por el campo, una peste gravísima sobre caballos, asnos, camellos, bueyes y ovejas». Cierro comillas. A pesar de esta peste que cayó sobre los animales, el faraón siguió reteniendo al pueblo hebreo. Ya se habían presentado las primeras 4 plagas enviadas por el Señor, frente a las que el faraón permanecía impasible. Recordémoslas. La del agua que se convierte en sangre, la de las ranas, la de los mosquitos y la de los tábanos. Pero faltaba la 10ª y última plaga, que fue la que causó la muerte de todos los primogénitos de Egipto, incluyendo el del faraón. Este fue el preámbulo de la liberación y salida de Egipto del pueblo de Dios. El Señor lo había advertido, comillas, «A eso de la medianoche saldré por Egipto, y morirá todo primogénito en Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino». Entre la quinta y la 10ª y última epidemia se habían presentado, recordemos, las plagas de las úlceras, el granizo, la langosta y las tinieblas. Mito o realidad, leyenda o historia, verdad revelada o ficción, el texto sagrado para judíos y cristianos y católicos del mundo pone de relieve la travesía de un pueblo en la búsqueda de la tierra prometida, y es la demostración del poder de un Dios creador todopoderoso, conductor de la historia, protector de su pueblo e implacable juez de los enemigos de su rebaño. 19 siglos después, una especie de salto mortal en la historia y en la literatura, la humanidad se ve de pronto en plena Edad Media enfrentada a la temible y devastadora peste bubónica o peste negra, o peor aún, a la muerte negra, como también se le conoce, que devastó a Florencia y a buena parte de Italia y Europa hacia 1348. Los cálculos más optimistas acreditan que la peste negra arrasó con la vida de 1/3 de la población europea, es decir, con cerca de 25 millones de personas. El Decamerón, subtitulado Príncipe Galeotto, es un libro constituido por 100 cuentos o relatos, algunos de ellos novelas cortas, escritos por Giovanni Boccaccio entre 1351 y 1353. Casi en paralelo, poco después, a los sucesos de la epidemia. En él se desarrollan varios temas, además de la peste, como el amor, el erotismo, la inteligencia y la fortuna. Los cuentos del Decamerón van de lo erótico a lo trágico.
Son relatos ingeniosos y humorísticos y algunos de ellos tienen la intención de dejar enseñanzas morales a manera de fábulas. La obra comienza con un proemio o prefacio, en el que Boccaccio expresa las bases en las que se apoya el libro y propone una especie de pacto narrativo entre narrador y narratario, llamémoslo lector, con una descripción de la peste bubónica. Además de su gran valor literario y de su influencia ulterior en años y en siglos posteriores, el Decamerón documenta de forma peculiar y novedosa la vida de la época en Florencia y en Italia, una obra maestra de la prosa temprana en italiano. En una intervención metadiegética, según el estructuralismo, el narrador se mete al comienzo en la misma historia y explica la estructura del libro al lector en los recientes tiempos de peste, comillas. Contar 100 novelas o fábulas o parábolas o historias, como las queramos llamar, narrada en 10 días, como manifiestamente aparecerá, por una honrada compañía de 7 mujeres y 3 jóvenes en los pestilentes tiempos de la pasada mortandad. Cierro comillas. En Florencia, donde se desarrolla la historia, sobrevivió a la peste bubónica solo 1/5 parte de sus habitantes, es decir, murió las 4/5 partes de la población. De manera espeluznante y trágica, tal como se sucedieron los hechos, aunque poética, eso sí, Boccaccio describe cómo la muerte negra se llevaba vertiginosamente a la otra vida en un abrir y cerrar de ojos a hombres y mujeres, a los más bellos y saludables jóvenes florentinos, sin distingo de sexo, clase social o edad. Comillas. Cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos, a quienes no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde cenaron con sus antepasados en el otro mundo. Cierro comillas, uno de los párrafos del Decamerón. El Decamerón se escribió cuando la Edad Media llegaba a su fin, mientras se sufrían aún los estragos de la pandemia, y su historia florece en un mundo onírico sembrado de historias vitales, ingeniosas y nutridas de sensualidad. Un oasis existencial lleno de los colores de la vida en medio de la muerte negra, si me permiten el oxímoron. Cerca de 4 siglos más tarde, en la línea del tiempo de este podcast sobre la historia de las pestes y la literatura, el considerado padre de la novela inglesa, Daniel Defoe, escribió El diario del año de la peste, publicado en 1722. La novela histórica, o la novela de no ficción como llaman ahora, relata las amargas experiencias de la gente, desde la perspectiva de un hombre, durante el año de 1665, cuando la ciudad de Londres sufrió el azote de la Gran Plaga. El diario del año de la peste es un escalofriante relato novelado en el que se describen con crudeza los tétricos acontecimientos que coincidieron con la epidemia de peste que asoló Londres y sus alrededores entre 1664 y 1666. El libro se puede leer como una crónica periodística de la plaga que ese año devastó a Londres, aunque puede ser concebido también como una lección moralizante esta obra o como una verdadera historia de terror, comillas. Fue en los comienzos de septiembre de 1664 cuando, mezclado entre los demás vecinos, escuché durante una charla habitual que la peste había vuelto. Comillas, cierro acá, porque así comienza el extraño diario del año de la peste, uno de los textos más buscados hoy en día en estos tiempos de pandemia por el coronavirus, en las librerías de todo el mundo junto a La peste de Camus. Defoe, mucho más conocido por su popular Robinson Crusoe, escribió este libro tardío con la intención de dejar constancia de las miserias que una epidemia conlleva, algo así como un espejo de lo que pasaría 350 años después con el COVID-19. Una especie de guía de cómo se desarrolla pormenorizadamente una plaga de este tipo,
y de cómo se comporta la gente cuando se han disparado las alarmas y cerrado las ciudades y transformado radicalmente la normalidad de la vida cotidiana como lo estamos viviendo todos hoy en día. Como lo afirmaba el propio autor desde su perspectiva de periodista, además de la de escritor, comillas, el lector que se asoma ahora al diario del año de la peste reconoce de inmediato en sus páginas la habilidad del gacetillero, más que la del novelista. Es el periodista el que selecciona las anécdotas emocionantes, dramáticas, sentimentales, moralizantes e incluso humorísticas, el que exige responsabilidades al gobernante, el que sugiere hipótesis, el que describe las calles vacías de Londres y el que propone naturalmente los medios adecuados para sobrevivir en caso de nueva epidemia. Cierro comillas. No olvidemos que las pestes y las pandemias, pero también los libros y las novelas sobre las plagas, visitan cada cierto tiempo a la humanidad. La Gran Peste de Londres, que duró de 1664 a 1666, fue la última gran epidemia de peste bubónica en Inglaterra y mató en casi 2 años a una cuarta parte de la población londinense, es decir, a cerca de 100.000 personas. Obra fundamental de la literatura del siglo XX y de todos los tiempos, La peste es considerada un clásico del existencialismo, a pesar del rechazo de Albert Camus, su autor, a esta socorrida etiqueta. La peste es una novela del Premio Nobel francés publicada en 1947, casi 3 siglos después del Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe. Por antonomasia o casi como una tautología, la obra puede estar basada en la epidemia de peste bubónica que sufrió la ciudad argelina de Orán en 1849 tras la colonización francesa, a pesar de estar ambientada en el siglo pasado, a pesar de estar ambientada en el siglo XX. No obstante, algunos analistas sugieren una lectura más profunda y arriesgada que lleva a pensar que la historia es una alegoría de la resistencia francesa a la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la novela también puede ser concebida como una crítica, de alguna manera, a la restricción de las libertades por parte de dictaduras y gobiernos diversos, motivada por el espejismo de un bien superior. A partir de este momento se puede decir que la peste fue nuestro único asunto. Como si fuera hoy, lo dijo Camus hace 73 años. Así como el COVID-19 es ahora el tema recurrente, necesario, obligatorio de las conversaciones cotidianas y virtuales de los confinados, es decir, de todos nosotros. Comillas. Así fue que, por ejemplo, un sentimiento tan individual como es el de la separación de un ser querido se convirtió de pronto, desde las primeras semanas, mezclado a aquel miedo, en el sufrimiento principal de todo un pueblo durante aquel largo exilio, prosigue el autor. Como si fuera una premonición, una advertencia en el marco de la ficción documentada de lo que pasaría en una supuesta, llámele usted, pandemia del coronavirus en 2020, más de medio siglo después, el creador y profeta francés puntualiza: la epidemia parecía retroceder, durante unos días no se contó más que 12 de muertos. Después, de golpe, subió como una flecha. Cierro comillas. Sin querer ser aguafiestas o spoiler, como dicen ahora con ese odioso anglicismo, Camus nos deja fríos o fritos, si lo quieren, al final de la historia que, como decíamos, se volvió a poner de moda gracias al COVID-19, comillas. Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieu tenía presente que esta alegría está siempre amenazada, pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres,
despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. Cierro comillas, las comillas de Camus, las comillas de la peste, las comillas del epílogo de esta extraordinaria novela. En La peste, en El extranjero y en toda su obra, no muy prolífica, por cierto, pero sí muy impactante y desconcertante, Camus, quien también era periodista, se dirige a sus lectores a través de una seria y crítica postura moral frente a los problemas del ser humano. De esta forma les habló a sus contemporáneos y nos sigue hablando a nosotros, aún hoy, en estos tiempos convulsos y difíciles. La peste se puede ver como un tratado sobre la condición del hombre aislado y perseguido por un mundo ajeno e indiferente, aunque castigador. Pese a los elementos alegóricos de la estructura profunda, la narración es tan realista como la catastrófica situación que describe, aparentemente con la pretensión del autor de señalar una vez más que la vida en sí misma es cruel y absurda, tal como lo hace en El mito de Sísifo. Lectura recomendadísima igualmente. Este Ryu que se menciona en este párrafo de La peste, pues es el héroe de esta novela, es el médico que con su pundonor, con su conocimiento, su dedicación y su sufrimiento ayuda a poder conjurar esta peste bubónica. Medio siglo después, otro premio Nobel de literatura, el portugués José Saramago, sorprendió al mundo con la novela Ensayo sobre la ceguera, publicada en 1995, apenas 3 años antes de recibir el galardón sueco de las letras. El propio Saramago la calificaba como la novela que plasmaba, criticaba y desenmascaraba una sociedad podrida y desencajada, según sus propias palabras. ¿Le suena? Bueno, una novela psicológica de carácter moral que da cuenta del profundo egoísmo de los personajes, que aplican la fórmula del sálvese quien pueda, en el afán de lograr la supervivencia en condiciones adversas extremas, como las de esta historia. El significado hondo de la historia, desde el título, trasciende el sentido recto del término ceguera como una discapacidad o enfermedad física que se presenta de repente, como cualquier otra epidemia, y se convierte en una parábola de la vida. Seres inmorales que dan rienda suelta a sus instintos más bajos y aprovechan cualquier oportunidad para violentar y pasar por encima de los derechos de los demás con el fin de sacar el máximo provecho personal, sin respeto de la ley, de las normas elementales de convivencia y de la dignidad de las personas. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Comillas. Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Qué belleza, ¿no? Cierro comillas acá. Que viendo no ven, dice uno de los personajes de Ensayo sobre la ceguera de Saramago, desentrañando el ovillo de la estructura profunda de la historia. Todos somos ciegos que no vemos más allá de lo que ven nuestros ojos miopes, los ojos de la conciencia miope. Los ciegos que no ven son la metáfora de una sociedad enferma, que no ve más allá de las narices de su egolatría, de su codicia y de su rapacidad. No obstante, el héroe o heroína de la historia es la esposa del médico, quien ha escapado de la peste de la ceguera y se erige como la depositaria de los anhelos y las prácticas más nobles de los enfermos por la pandemia denominada de la ceguera blanca. Vaya, ¿no? La ceguera blanca, no la ceguera negra, que como el coronavirus se extiende por todo el mundo. Comillas, iré viendo menos cada vez, y aunque no pierda la vista, me volveré más ciega cada día porque no tendré quien me vea. Cierro comillas, dice la mujer de esta historia. Qué maravilla, ¿no? Como cualquier otra de las pandemias que han atravesado la historia y que hemos relatado en este podcast, a vuelo de pájaro, porque son muchas más, que obviamente no podemos contemplarlas todas, al menos no en esta ocasión, pues la intromisión nefasta de la ceguera en la vida de la gente y el desconocimiento de las autoridades médicas y científicas sobre su naturaleza y su cura causa un temor generalizado en la sociedad.
La estructura del orden social y económico se desmorona, mientras el gobierno trata de manejar el caos en medio del temor, del pánico y con medidas cada vez más represivas e ineficaces. Al final de la historia, como una suerte de final feliz que todos ansiaríamos en esas circunstancias oprobiosas del ensayo sobre la ceguera, y en las actuales circunstancias angustiosas de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, de repente la gente comienza a recobrar la visión y la peste de la ceguera blanca se diluye tan sorpresivamente como empezó. Ojalá nosotros también recobremos pronto una visión clara de nuestro lugar en el mundo y podamos superar estos confusos, difíciles y oscuros tiempos que enfrentamos. Ensayos sobre la ceguera y la literatura sobre las pestes y sobre las pandemias que han azotado a la humanidad nos pueden dar algunas pistas, algunas luces que iluminen las tinieblas de una vida confinada por la peste del coronavirus o por cualquier otra peste. Soy José Luis García, director de la emisora virtual RCN Clásica. Recuerde que puede escuchar este podcast en las plataformas de Spotify, Spreaker, Google Podcast y Apple Podcast. Estos son los clásicos de siempre. Hasta la próxima. Cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa e no vestir, sempre aiosa.